La radio. La radio es un medio de comunicación basado en la emisión y recepción de señales de audio mediante ondas electromagnéticas. ¿Y cómo funciona? La tecnología radiofónica consiste en la transmisión de señales de cierto tipo de ondas electromagnéticas. Al modularlas, se altera la frecuencia o amplitud y así estas ondas transmiten información viajando desde el emisor a los receptores. Luego pueden convertirse en impulsos eléctricos que, a su vez, se transforman en sonidos audibles. Origen. Previo al nacimiento de los aparatos radiofónicos, se realizó una investigación basada en las ondas electromagnéticas de James Clerk Maxwell, las cuales fueron validadas por Heinrich Rudolf Hertz, a través de un dispositivo por medio del cual mostró cómo crear ondas electromagnéticas y el proceso para detectarlas. Sin embargo, fue Marconi quien gracias a sus conocimientos permitió que las señales sonoras pudieran propagarse hasta 20 kilómetros, un gran logro para la época y para la evolución de este medio. La historia de la radio moderna es fruto de numerosas convergencias tecnológicas, tales como el descubrimiento de la frecuencia modulada, FM, como reemplazo de la amplitud modulada, AM, en 1933, el uso de las transitores en los radios de 1950 y otro número considerable de mejoras. Radio en México. En 1921 fue el año en el que se hicieron las primeras transmisiones radiofónicas en México, por Constantino de Tárnava, quien inició en Monterrey las transmisiones regulares de una emisora a la que llamó TND, Tárnava Notre Dame, en cuyo programa había un tenor, dos pianistas y un declamador. En 1923 se propició una especie de radiomanía en México, puesto que en marzo comenzaron las transmisiones de la emisora. Estas fueron dirigidas por el ingeniero José de la Herrán. El 8 de mayo de ese año surge la Casa de la Radio, que posteriormente es identificada por las siglas del señor Raúl Azcárraga. Años más tarde, el 18 de septiembre de 1930, inició sus actividades la XCW. El primer locutor de esta estación fue el actor Arturo de Córdoba, con una programación versátil. Esta radiodifusora comenzó sus actividades con el eslogan de XEW, la voz de América Latina desde México. En 1947 empieza a difundir su programa, la XEX. La radio revolucionó el mundo de las comunicaciones y del entretenimiento, y abrió el camino para la llegada en 1498 de la televisión, empleando mecanismos similares de transmisión. A partir de entonces, la radio perdió lentamente terreno frente a la televisión, siendo empleada en el ámbito militar a través de canales especiales o a través del LORAN, el primer sistema de radionavegación. El siguiente paso es la digitalización de la radio. Aprovechó las nuevas tecnologías que Internet hizo posible en la última parte del siglo XX. La prensa, también denominado periodismo escrito o periódico, es un conjunto de publicaciones impresas que se distinguen en función de su periodicidad, que puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual o anual, o sencillamente periódico. Además es un sistema abierto de comunicación del ser humano tecnificado que procesa ideas, acontecimientos y sentimientos provenientes de una o diferentes fuentes para transmitirlos a destino a través de un canal llamado periódico. El sacerdote Juan Ignacio Castorena Ursúa y Goyeneche funda en México el 1 de enero de 1722 el primer periódico de América Latina, Gaceta de México y Noticias de Nueva España. La primera Gaceta de México solamente cubrió los primeros 6 meses de 1722 y se trataba de una edición mensual. La Gaceta Constitucional de Nuevo León fue el nombre del primer periódico oficial del Estado. No solo fue el primer órgano de información del gobierno estatal, sino también la primera publicación periodística de la región. El jueves 3 de agosto de 1826 se distribuyó el primer número de la Gaceta y estuvo en circulación con ligeros cambios de nombre hasta el 12 de noviembre de 1835. Casi 100 años después, en enero de 1919, el poeta colombiano Ricardo Arenales, mejor conocido como Porfirio Barba Jacob, fundó en Monterrey el diario El Porvenir, uno de los periódicos nuevoleonenses contemporáneos más relevantes debido al poder de divulgación que consiguió y a la relación que sus propietarios y redactores mantuvieron con la élite empresarial regiomontana, razones por las cuales jugó un papel político relevante en diversos momentos del siglo XX. El cine es la técnica y el arte de crear y proyectar cortometrajes. Fue creado a finales del siglo XIX, con ello se intentaba definir el concepto de imagen en movimiento. La historia del cine como espectáculo comenzó en París el 28 de diciembre de 1895. Por otro lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. El cine llegó a México casi 12 meses después de su aparición en París, gracias a la visita de Gabriel Ver y Ferdinand von Bernard, enviados de los hermanos Lumière. Ellos realizaron una función cinematográfica al interior del castillo de Chapultepec, la cual fue presenciada por el presidente Porfirio Díaz, familia y miembros del gabinete. Los periódicos de esa época señalaron que los asistentes quedaron cautivados por la presentación de vistas y maravillados con el nuevo invento que presentaba la imagen en movimiento.
El primer cine en Monterrey, establecido en 1898, fue el Fausto, que durante la primera década del siglo fue un importante centro de reunión familiar. En él se exhibieron cintas con los más famosos artistas del momento, que refieren que eventualmente estas funciones eran acompañadas por un pianista. El primer cine en la ciudad establecido formalmente con un local de equipo necesario fue el Salón Variedades Proezos, inaugurados en 1910. Este salón contaba con una orquesta permanente que acompañaba todo tipo de eventos sociales, incluyendo el cinematógrafo. Al iniciar la década de los 30, Monterrey tenía un vasto número de cines. Para entonces el cine sonoro ya había hecho su debut y se enraizaba en la industria cinematográfica y en la sensibilidad de los cinéfilos. La relación cine-música viva había terminado. La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonidos a distancia que simulan movimientos. La televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia, ya que se han hecho estudios donde se dice que una persona consume más de 4 horas de tele al día. El origen de la televisión de Monterrey inicia el 1 de septiembre de 1955. Era una retransmisora de programas locales instalada en el Cerro de Topo Chico. Tiempo después, Horacio Alvarado Ortiz transmitiría el primer programa filmado en Monterrey. Fue un noticiero llamado Telesocial. En el año 1958 nace el Canal 3, que era una transmisión en vivo de 9 horas en beneficio a la Cruz Roja. En 1961 inició el Canal 6 de Monterrey con programas musicales, como Muévanse Todos y Cascaricaturas. Nos pasamos a 1968, cuando nace el canal Multimedios. Este canal fue el primero en adquirir equipo de 1 pulgada para grabar en color. En 1971, Cepillín formaría parte de la televisora Multimedios, donde duraría 7 años. Y en 1975 se crearía el noticiero de las 12 con el arquitecto Héctor Benavides, María Julia Lafuente y Marta Zamarripa. Actualmente, el estado de Nuevo León cuenta con una gran cantidad de televisoras, como lo son Azteca 13, Canal 5, Azteca 7, Multimedios, Milenio, Galavisión, e inclusive la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un espacio cultural en la televisora regiomontana, en el canal 53. El Internet es una red de computadoras interconectadas a nivel mundial en forma de telaraña. Consiste de servidores que proveen información a aproximadamente 100 millones de personas que están conectadas entre ellas a través de las redes de telefonía y cable. En 1987, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma Nacional de Nuevo León ya contaban con un enlace común a la red Bitnet. La historia del Internet en México propiamente da inicio en 1989, cuando el Tecnológico de Monterrey estableció el primer enlace dedicado a la red de la National Science Foundation, a través de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas en la ciudad de San Antonio, utilizando los protocolos de conexión propios de Internet. En 1994 marcó el fin de Internet como aparato tecnológico exclusivo de las instituciones académicas. La era comercial iniciaba. Desde entonces, personal dedicado del Campus Monterrey se encargaba de asignar las direcciones IP y los dominios ubicados bajo el .mx. Desde entonces y hasta la fecha, el Internet se ha convertido en elemento clave en el nuevo entorno mundial. Por tal razón, para apoyar a las nuevas generaciones ante un contexto cada vez más digitalizado, resulta necesario el desarrollo de nuevas competencias.